Mi esposo era conocido como un hombre casi ascético. Durante los 3 años de nuestro matrimonio secreto, siempre se mantuvo distante e indiferente conmigo, sin mostrar jamás una pizca de preocupación, hasta que el video de él besando apasionadamente a otra mujer dentro de un coche se volvió viral. Solo entonces comprendí, él también tenía un lado en el que no podía reprimir sus emociones. Simplemente, no era por mí. Más tarde, esa mujer vino a mi puerta para provocarme. Durante el forcejeo, caí por las escaleras. Entré en parto prematuro y sufrí una hemorragia grave. Esa noche, los rumores se propagaron desenfrenadamente entre la alta sociedad. Decían que aquel hombre ascético había descendido de su pedestal, permaneciendo en medio de un viento y nieve interminables, arrodillándose y golpeando su frente contra el suelo paso a paso para rezar por un amuleto de protección para mí, pero yo le entregué una sentencia de divorcio en su lugar. La sangre corría desde su sien. Su voz temblaba. No te divorcies de mí, el niño necesita un padre. Retiré lentamente mi mano de su palma. No hace falta. Puedo quedarme con el niño y prescindir del padre. Capítulo 1. 10 minutos antes de que se expusiera el video de Orson y Isabel besándose dentro del coche, yo estaba dando una rueda de prensa, anunciando mi retirada temporal de la industria del entretenimiento. Acababa de ganar el premio a Mejor Actriz el mes pasado, así que mi decisión repentina de retirarme en la cima de mi carrera causó un gran revuelo. Incontables micrófonos se extendieron hacia mí. Mejor Actriz Eulalia, ¿podría compartir la razón de su retiro? Antes, paparazzi la captaron en una clínica obstétrica. ¿Es cierto el rumor de embarazo? ¿Quién es el padre del niño? Levanté la barbilla, sonriendo a las cámaras, con una mano apoyada sobre mi vientre ligeramente abultado, a punto de responder una por una, cuando de repente, alguien jadeó, rápido. Miren las tendencias, la relación de Isabel acaba de ser expuesta. Mi párpado tembló levemente, el entorno se volvió caótico. La entrevista fue interrumpida. Mi representante me llevó entre bastidores y me entregó su teléfono. La publicación en tendencia era un video corto, de apenas unos segundos. Una noche lluviosa, la ventana de un Maybach entreabierta. Isabel, vestida con un hipao de un suave tono verde tinta, se inclinaba delicadamente en los brazos de un hombre, ofreciéndole sus labios en un beso. Una mano envuelta en cuentas de oración budistas, lisas y redondeadas, rodeaba su delgada cintura. La atmósfera era íntima, casi embriagadora. Almohadilla belleza en kipao y hombre ascético besándose en el coche. Almohadilla. Almohadilla Isabel Orson tan dulces. Almohadilla. Almohadilla él era ascético pero rompió su contención solo por ella. Almohadilla. Estas etiquetas en tendencia eclipsaron por completo la noticia de mi retiro, escalando directamente al top 3 de las listas de entretenimiento. Mi representante, Lara, estaba furiosa mientras maldecía. Esa Isabel, no le bastó con robarte contratos y recursos. Ahora incluso quiere robarte el protagonismo. Encendió un cigarrillo, hablando sin reservas en su enojo. Eulalia, ¿no es tu esposo también un heredero rico de la élite? Haz que intervenga y le dé una advertencia a Isabel. No me creo que aún se atreva a ser tan arrogante. Bajé la cabeza, permaneciendo en silencio, hasta que la pantalla del teléfono se oscureció automáticamente, reflejando un rostro pálido y sin vida. Solo entonces logré sacar una frase de mi garganta. Mi esposo es Orson. Con un leve sonido, el cigarrillo resbaló de los dedos de Lara y cayó al suelo. Capítulo 2. Pocas personas dentro del círculo sabían que yo era la esposa de Orson. La familia Ann consideraba que yo había sido descarada, que tomé la iniciativa de seducir a Orson Ann, por lo que bloquearon la noticia del matrimonio hacia el exterior. Pero en realidad, no fue así. Hace 3 años, fui invitada a asistir a un evento. Después de que terminó, un inversionista se acercó a brindar. Yo, sin sospechar nada, bebí esa copa de champán adulterada con un afrodisíaco. Cuando me llevaban al hotel, me clavé las uñas en la palma de la mano y, reuniendo todas mis fuerzas, logré liberarme del control de aquel inversionista. Tropezando, empujé la puerta entreabierta de la habitación de al lado. Sálvame. Me acurruqué en una esquina, dejando escapar débiles gemidos entre los labios. El hombre que salió del baño, con la mirada turbia por el alcohol, me observó de arriba a abajo un par de veces. Luego, de repente, me atrajo con fuerza hacia sus brazos. ¿Por fin decidiste volver? Su aliento ardiente rozó mi oreja. No tuve tiempo de decir nada cuando sus labios descendieron sobre los míos. Al día siguiente, la luz del amanecer lo iluminaba todo. Entonces pude ver claramente el rostro del hombre, Orson Ann, el heredero del grupo Ann, conocido como un hombre ascético, de naturaleza fría y famoso por su autocontrol y su estricta disciplina. Pero la noche anterior, había estado completamente fuera de sí. Recogí mi ropa esparcida y me fui casi huyendo.
Pensé que solo había sido un encuentro pasajero, que nunca volveríamos a cruzarnos. ¿Quién iba a imaginar que esa misma tarde, Orson aparecería en la puerta de mi casa y lo primero que diría sería: «Señorita Eulalia, lo siento, anoche bebí demasiado». Pidió mi número de cuenta y transfirió 5 millones. «Puedo hacerme responsable de ti. Esto es el precio de la dote para casarme contigo». El día en que registramos el matrimonio, le pregunté por qué había decidido casarse. Dijo que la familia Ann tenía una educación estricta. Si había tomado la pureza de una mujer, debía asumir la responsabilidad. Curvé ligeramente los labios, pensando que Orson probablemente era una buena persona. Casarme con él parecía ser una buena elección. Lamentablemente, no fue hasta este momento que entendí. Orson se casó conmigo porque sentía culpa. Yo me parecía demasiado a Isabel. Cuando estaba borracho, me confundió con ella, y así ocurrió aquella noche absurda. Capítulo 3. Salí de mis recuerdos y parpadeé, sintiendo los ojos ardientes. Recogí el cigarrillo que Lara había dejado caer al suelo y, junto con el informe de embarazo que llevaba en el bolsillo, lo tiré todo al cubo de basura. Lara se apresuró a detenerme. «¿Qué estás haciendo? ¿No piensas decirle a Orson que estás embarazada?» No respondí. Mi mirada se dirigió hacia la pantalla del teléfono, que se había iluminado de repente. Isabel estaba siendo entrevistada por los medios. Seguía vestida con un hipao, y en su delicada muñeca blanca había ahora un rosario de cuentas budistas de sándalo. Lo reconocí. Era de Orson. Había oído que era una reliquia que su madre le había dejado, destinada a ser entregada en el futuro a la persona con la que compartiría su vida. Una vez, medio en broma, le pedí que me lo diera, pero me rechazó sin dudar. Y ahora, estaba en la muñeca de Isabel. Curvé los labios en una sonrisa irónica. Isabel sonrió dulcemente a la cámara, jugueteando con las cuentas como si fuera casual. El periodista preguntó, aunque ya sabía la respuesta: «Señorita Isabel, ¿esto se lo regaló el señor Ann?» «Sí, fue él». Isabel se mordió el labio, adoptando la timidez de una joven enamorada. «Pero Orson y yo ahora solo somos amigos». «¿Amigos que se besan?» Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Fue culpa mía por ser impulsiva cuando era más joven». Después de una pelea, me fui al extranjero a estudiar actuación sin siquiera despedirme. «Amigos de la prensa, ayúdenme a convencer a Orson para que no siga enfadado conmigo. Ya nos hemos besado». La voz de Isabel se volvió cada vez más baja, y sus ojos se enrojecieron, como un conejito agraviado. Resultaba imposible no sentir compasión, así que los fans y los medios comenzaron a pedir por ella. «Presidente Ann, perdone a Isabel. Ustedes dos hacen una pareja perfecta». Lara estaba tan furiosa que empezó a maldecir a mi lado. «Maldita sea, qué descarada. ¿Es que no sabe que Orson ya está casado?» Claro que lo sabía. La primera película que aceptó tras regresar al país fue precisamente una en la que trabajaba conmigo. Un día, al terminar el rodaje y volver al hotel, me llamó: «Señora Ann, ¿es feliz su vida después del matrimonio?» No entendía a qué se refería y estaba a punto de preguntarle. Ella sonrió con significado oculto y se marchó directamente. Esa misma noche, Orson, que siempre había sido frío y distante, que nunca se preocupaba por mí, apareció por primera vez en el set para verme. Las paredes del hotel no aislaban bien el sonido, así que me mordí los labios con fuerza. Orson jugó con las puntas de mi cabello, susurrando con voz ronca y seductora: «Cariño, sé buena, abre la boca». En 3 años de matrimonio secreto, fue la primera vez que me llamó «cariño». La alegría me nubló la mente. Pensé que por fin empezaba a aceptarme, pero no noté que Isabel vivía justo en la habitación de al lado. Él había venido a buscarme solo para provocarla. Orson nunca me había querido. Cuando comprendí eso, ya llevaba 3 meses de embarazo. Había planeado, después de la rueda de prensa, ir a buscar a Orson y decirle que iba a ser padre. Pero ese video se volvió tendencia antes, exponiendo por completo la verdad de este matrimonio. Antes, pensaba que Orson era simplemente frío. Frente a mí, parecía no tener nunca emociones. Hoy entendí que también tenía un lado incapaz de contener sus sentimientos, solo que no era para mí. De repente, sentí que esos 3 años habían sido una broma. Las lágrimas lucharon por salir, arruinando mi maquillaje cuidadosamente aplicado. En mi visión borrosa apareció un par de zapatos de cuero relucientes. Orson, con las manos en los bolsillos, me miraba desde arriba, sin la menor emoción en la voz. «Eulalia, ya lo sabes todo». Sabía por qué se había casado conmigo, y también por qué había sido tan frío conmigo. Me sequé las lágrimas, me levanté y le di una bofetada, gritándole: «Orson, eres un maldito bastardo». Capítulo 4.
Programé una cirugía de aborto para una semana después. Excepto Lara. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Orson. Sin embargo, el día de la operación, él me bloqueó en el pasillo de obstetricia. Orson me miró fijamente durante unos segundos. Luego su mirada descendió lentamente hacia mi vientre, y preguntó con frialdad, ¿por qué no me dijiste que estabas embarazada? Me pareció ridículo. ¿Por qué tendría que decírtelo? Soy el padre del niño. Seguía con ese tono indiferente, sin emoción alguna, como si solo estuviera enunciando un hecho. De pronto me enfadé y le respondí con sarcasmo. ¿Alguien que es infiel dentro del matrimonio también merece ser padre? Esa frase pareció enfurecer a Orson. Con voz grave me advirtió, Eulalia, deja de hacer drama. ¿Yo haciendo drama? La seguridad del hospital privado era estricta. No había gente ajena. Pero la discusión aún así llamó la atención de las enfermeras. No quería llamar la atención, así que me subí la mascarilla. Pero al segundo siguiente escuché que llamaban mi número. Era mi turno. Empujé a Orson y entré en la consulta. Apenas di 2 pasos cuando, de repente, mi cuerpo se aligeró. Alguien me levantó en brazos. ¿Ya terminaste de hacer escándalo? Orson bajó la mirada hacia mí. Puedes descargar tu enojo conmigo, pero el niño es inocente. Usó mucha fuerza. No pude liberarme. Solo pude golpearlo furiosa. Orson, estás loco. Si quieres un hijo, divórciate de mí y ve a tenerlo con Isabel. ¿Con qué derecho interfieres en mi decisión? Ah. De repente, Orson me soltó y me lanzó al asiento trasero del Maybach. Recordé el video en el que él y Isabel se habían besado ahí mismo, y sentí que el estómago se me revolvía. Ignorando mi expresión pálida, me sujetó la barbilla y me besó. En el aire flotaba un leve olor a sangre. Orson me había mordido el labio. Por primera vez perdió el control emocional por mi culpa. Dejó escapar una risa fría. ¿Divorcio? Eulalia, ni lo sueñes. En ese momento, alguien golpeó la ventana del coche. Isabel estaba allí de pie, aturdida, con el rostro pálido, con voz entrecortada. Preguntó en voz baja, Orson, ¿qué estás diciendo? Si no te divorcias de ella, ¿qué soy yo entonces? Capítulo 5. Era principios de otoño. Una lluvia fría llegó sin previo aviso. Isabel insistía en esperar una respuesta, con el cabello largo empapado cayendo sobre sus hombros. Incluso soltó un estornudo en el momento justo. Orson frunció el ceño y se preparó para bajar del coche. Sabía que le dolía verla así que lo detuve a propósito. No divorciarte también está bien, pero tienes que aceptar 3 condiciones. Por el rabillo del ojo vi cómo Isabel apretaba los puños. Y sonreí. Primero, hacer público nuestro matrimonio secreto. Segundo, que ella me pida disculpas en público y admita que se entrometió en nuestro matrimonio. Tercero, después de todo eso, debe desaparecer para siempre de mi vista. El aire quedó en silencio durante mucho tiempo. Orson no respondía, mientras Isabel lo miraba nerviosa. En aquel entonces, su separación no había sido precisamente pacífica. Isabel tenía un carácter caprichoso. Ante la menor insatisfacción discutía, amenazaba con romper, desaparecía. Y Orson la había complacido muchas veces. La última vez, ella se fue al extranjero por rabia. Orson ya no la consintió más, y se dio la vuelta para casarse conmigo. 3 años después, ella sabía que Orson aún no la había olvidado, pero no estaba segura de qué lugar ocupaba yo en su corazón. Tenía miedo de que él aceptara mis condiciones, miedo de que la abandonara definitivamente. Apresuré a Orson. ¿Ya lo pensaste? Isabel entró en pánico, como un conejo mostrando los dientes. Me lanzó una mirada llena de odio. ¿Por qué tendría que disculparme contigo? ¿No has oído eso de que la que no es amada es la tercera en discordia? ¿Y qué si estás casada con Orson? En estos 3 años, no ha pasado un solo día sin que piense en mí, como para demostrarlo. Levantó la mano y agitó frente a mí las cuentas de oración, presumiéndolas. Ni siquiera has llevado una vez esta reliquia familiar. Ser la señora Ante queda bastante grande, ¿no? Sus palabras eran punzantes. Antes, probablemente me habrían enfurecido hasta perder el control, pero ahora, solo la miré con calma, mientras mis dedos se tensaban dentro del bolsillo, esperando que siguiera hablando, que dijera más. Isabel notó mi pequeño movimiento y gritó señalándome, Orson, está grabando. Está grabando. Orson alzó la mirada hacia mí, y yo también lo miré. Nuestros ojos se encontraron, quedando solo el silencio. Dudó durante mucho tiempo. Finalmente, extendió la mano hacia mí. El teléfono. Dámelo. Capítulo 6. No me moví. Isabel rodeó el coche, abrió la puerta y comenzó a rebuscar violentamente en mis bolsillos. Justo cuando iba a darle una bofetada, descubrí que no podía moverme.
Orson me había sujetado la muñeca. En voz baja dijo, lo siento, Eulalia, no puedo arruinar a Isabel. Su carrera está en pleno ascenso. Isabel, qué forma tan íntima de llamarla. Él sabía mejor que nadie qué tipo de tormenta mediática enfrentaría si la grabación se hacía pública. Por eso decidió sacrificarme a mí para protegerla a ella. Después de borrar la grabación, Isabel me devolvió el teléfono lanzándolo, golpeándome el vientre. El dolor me hizo jadear. Orson pareció alterarse. En sus ojos pasó fugazmente una sombra de preocupación, y preguntó, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Luego giró la cabeza y reprendió a Isabel. ¿No miras por dónde vas? Probablemente era la primera vez que Orson le hablaba así. Se quedó paralizada, y tras varios segundos, las lágrimas comenzaron a caer en grandes gotas. Se veía extremadamente agraviada. Orson, no fue a propósito. Orson no le prestó atención. Me frotó suavemente el vientre y volvió a preguntar. Cariño, ¿te duele aquí? Un apelativo tardío, una preocupación tardía. Todo era hipócrita. Aparté su mano de un golpe, curvando los labios en una sonrisa pálida. No me toques, me das asco. Asco. Esa palabra cayó sobre Orson. Sus ojos mostraron claramente una punzada de dolor por un instante, pero pronto se enfriaron. Ya no me prestó atención. Bajó del coche con decisión. Abrazó a Isabel y la consoló en voz baja. Isabel, fue culpa mía. No debía hablarte así. No llores. Sí. Isabel lloró aún más fuerte, pero al mismo tiempo me dirigía una sonrisa provocadora, como diciendo, mira, al final me eligió a mí. Se recostó suavemente contra Orson, susurrándole al oído con voz dulce. Orson, sé que aún me tienes en tu corazón. Ese año fui yo quien se equivocó. No debí tener tan mal carácter, ni desaparecer cada vez que discutíamos. No te enfades más, perdóname. Sí. Aquella noche, cuando dormiste con ella, yo estaba en la habitación de al lado escuchándolo todo, sentí que mi corazón se rompía. No vuelvas a tratarme así. ¿De acuerdo? Orson me lanzó una mirada, como a propósito, y tomó la mano de Isabel. Está bien, lo prometo. La cargó en brazos y la colocó suavemente en el asiento del copiloto. A mí me echaron del coche. Quedé de pie al borde de la carretera, como un chiste. Cuando el coche arrancó, Orson me lanzó una advertencia fría. Todos los hospitales privados de la ciudad tienen participación de la familia Ann. Puedes intentar pedir cita en cada uno. A ver quién se atreve a operarte. Me quedé paralizada en el lugar. Con razón había podido encontrarme hoy aquí. Orson, realmente eres despreciable. Capítulo 7. La lluvia caía cada vez con más fuerza. Esperé al borde de la carretera durante media hora, hasta que por fin llegó el coche de Lara. Al verme completamente empapada y con el rostro pálido, me pasó una toalla seca y una taza de té de jengibre caliente. Lara me miró a través del retrovisor, preocupada. La última vez que fuiste a un hospital público para el control prenatal, los paparazzi te fotografiaron, y en internet te criticaron por estar embarazada sin casarte, diciendo que eras una mujer sin moral. Ahora cambias a un hospital privado, pero estás bajo la vigilancia de Orson. Con todo esto, ¿qué piensas hacer? Me sequé el cabello y me dejé caer, agotada, sobre el asiento. No respondí. De repente, apareció una noticia impactante. Isabel había publicado una actualización, retomando el amor con mi primer amor de juventud. La imagen adjunta mostraba dos manos entrelazadas. Esa mano larga y elegante era, sin duda, la de Orson. Los comentarios estaban llenos de felicitaciones. Hermana, por fin se reconciliaron. Que duren para siempre. ¿Quién lo entiende? Es como si una novela se hiciera realidad, y la protagonista encima es una gran estrella. Cásense, cásense ya. Les traigo el registro civil ahora mismo. Uno de mis haters comentó en la publicación de Isabel. Ja 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 ja. Isabel es increíble. Éxito en el amor y en la carrera. Y mira a Eulalia. Esa, mejor actriz inflada. Ni se sabe de qué patrocinador es el bastardo que lleva en el vientre. ¡Qué asco! El mes pasado, en el Festival de Cine Azure Dragon, Isabel y yo competimos por el premio a Mejor Actriz. El jurado consideró que mi actuación era superior y me otorgaron el premio. Sus fans no lo aceptaron, insistiendo en que había manipulación. Me llamaban constantemente Mejor Actriz inflada. Mi reputación entre el público cayó en picado, y Isabel aprovechó para arrebatarme muchos contratos de patrocinio. Antes, no quise discutir con ella, pero ahora, de repente, ya no quería seguir soportándolo. Una y otra vez me provocaba sin límites. Si no contraatacaba, ya no tenía sentido. Abrí la galería de mi teléfono, encontré nuestro certificado de matrimonio y publiqué 3 años de matrimonio secreto. Actualmente preparándome para divorciarme. Una sola frase, directa,
pero con una enorme carga de información. En un instante, explotó en las tendencias. Los comentarios comenzaron a cambiar de dirección. ¿Qué? ¿El marido de Eulalia es Orson? Hace un momento estaba felicitando a Isabel, y resulta que es la amante. ¿Reconciliación? Esto es claramente infidelidad dentro del matrimonio. ¡Qué asco! No solo critiquen a la mujer. El hombre tampoco es bueno. Mientras su esposa está embarazada, sigue enredado con su primer amor. Lleno de escándalos. Más uno. Parece un hombre ascético frío por fuera, pero en realidad hace cosas tan despreciables. Miré los comentarios, sonriendo satisfecha, pero unos segundos después, todos los temas fueron eliminados. En su lugar, la web oficial del grupo AN publicó un comunicado. Pura invención. No mencionaba nombres, ni aclaraba quién estaba inventando. Una respuesta ambigua, pero aún así, una gran cantidad de cuentas falsas invadieron mi sección de comentarios. Ja ja ja. La mejor actriz inflada acaba de quedar en ridículo. Ese certificado de matrimonio está claramente editado. Menos mal que no me lo creí. Una hija de pobre se atreve a colgarse del nombre de una familia de élite. Eulalia, qué desvergonzada. ¿Te abandonó tu patrocinador y te volviste loca? ¿Vas por ahí imaginando que todos son tu marido? Sentí una amargura profunda. Una rabia imposible de calmar ardía en mi pecho, como si fuera a consumirlo todo. Justo cuando mi razón estaba a punto de colapsar, recibí una llamada. La voz de Orson sonó en mi oído, como un veneno cubierto de miel. Dijo, cariño, esto es un castigo. ¿Te atreverás a volver a mencionar el divorcio? ¿HM? No entendía qué quería decir. Claramente no me amaba. Entonces, ¿por qué seguir torturándonos así sin soltarnos? Capítulo 8. Respondí con calma. Sí me atrevo. Y colgué la llamada de Orson. La consecuencia fue que fui completamente difamada, y mi carrera colapsó por completo. Esa misma noche, la familia Ann, al enterarse de los rumores de divorcio, me ordenó regresar a la antigua residencia. El salón, lujosamente decorado, estaba lleno de gente. Todos eran mayores de la familia Ann. Mi padre estaba de pie, incómodo, en un rincón, su cabello ya completamente canoso, su piel oscurecida por años de trabajo en obras de construcción, desentonaba por completo con el entorno. Al verme, me dedicó una sonrisa honesta y sencilla. Incluso movió los labios para decirme, no tengas miedo, papá te respalda. El anciano Ann me reprendió. ¿Ya olvidaste cómo entraste a la familia Ann? ¿Y ahora te atreves a hablar de divorcio? De verdad que te has vuelto demasiado confiada. Siempre había creído que yo había planeado todo, que me había metido deliberadamente en la cama de Orson para casarme con una familia rica. Miré a Orson. Estaba recostado perezosamente en el sofá, sin ninguna intención de explicarlo por mí. Mi padre no soportó que me insultaran y me protegió detrás de él. Mi hija no es ese tipo de persona. En ese entonces fue su hijo quien vino a proponer matrimonio, diciendo que asumiría la responsabilidad. Por eso acepté esta unión. Ahora solo llevan 3 años casados, y el video en internet está por todas partes. Si su hijo puede ser infiel, ¿por qué mi hija es la culpable por pedir el divorcio? El anciano Ann se quedó momentáneamente atónito. Ya era mayor y no prestaba atención a las noticias del entretenimiento. Probablemente aún no sabía del video de Orson besando apasionadamente a Isabel en el coche. Abrí el video y lo reproduje delante de todos. Todos los presentes lo vieron. Otros parientes de la familia Ann intentaron suavizar la situación. Eulalia, esto no es gran cosa. Los jóvenes de familias ricas solo se divierten afuera sin compromiso. Además, ya estás embarazada. Nadie puede sacudir tu posición. Sé obediente. Haz la vista gorda y la vida seguirá igual. Con unas pocas palabras, intentaban encubrirlo todo. Incluso empezaron a discutir el nombre del bebé. Caminé hasta Orson. Su mirada cayó sobre mi vientre. Le pregunté con calma, en voz baja, ¿divorciarte de mí y casarte con la persona que realmente amas, no sería mejor? Orson soltó una risa burlona. Eulalia, ya basta. Deja de jugar a hacértela difícil para llamar mi atención. Lo miré, confundida, sin entender. De pronto se enfadó, me agarró y me encerró en sus brazos, inclinándose hacia mi oído, casi apretando los dientes. ¿A quién crees que engañas? Solo estás celosa de Isabel. Estás imitando como era ella antes, haciendo escenas, armando problemas, solo para que te consuele, ¿verdad? Está bien, te consolaré. Mientras hablaba, extendió la mano para pellizcar mi cara, fingiendo cercanía, pero su tono era totalmente superficial. Cariño, sé buena, no vuelvas a mencionar el divorcio. Da a luz al niño tranquilamente. Te daré todo lo que quieras. ¿Así estás satisfecha? Curvé los labios y sonreí suavemente. Hasta ahora,
Seguía creyendo que yo solo estaba haciendo una rabieta, que estaba usando trucos para llamar su atención. ¡Qué ridículo! Miré ese rostro que alguna vez me hizo latir el corazón incontables veces, y por primera vez sentí que no era nada especial. En realidad, no valía tanto. Fue mi amor lo que lo había idealizado. Al entender eso, aparté su mano con frialdad y me puse de pie. El anciano An ya había comprendido toda la situación. Agarró su bastón y golpeó con fuerza la espalda de Orson An. Desvergonzado, resuelve inmediatamente a esa mujer de afuera. La familia An valoraba mucho su reputación. Los escándalos afectaban al mercado, por lo que el anciano estaba furioso. El salón se volvió un caos. Varias personas se acercaron a intentar detener la pelea. Mi padre me tomó del brazo y me llevó hacia un lugar seguro. Hija, papá te lleva a casa. Este lugar trae mala suerte. Asentí y me fui con él. Orson fue golpeado hasta caer de rodillas. Se limpió la sangre de la comisura de los labios y me miró fijamente. Eulalia, no te vayas. No le hice caso. Ni siquiera volteé. Antes, cuando cometía errores y era reprendido por el anciano, yo siempre me sentía mal y lloraba por él. Pero hoy, permanecí completamente indiferente, sin siquiera querer mirarlo. Orson se quedó atónito unos segundos. Cuando reaccionó, su rostro perdió todo color. Finalmente se dio cuenta de que cuando hablaba de divorcio, no era solo una amenaza. Realmente ya no lo quería. Capítulo 9. Antes de salir de la antigua residencia, el anciano An me llamó. Me entregó un acuerdo. En este asunto, ese muchacho tiene la culpa primero. Si quieres divorciarte, no te lo impediré. Pero la familia An tiene pocos descendientes. Espero que puedas dar a luz a este niño. Revisé el contrato. En blanco y negro estaba claramente escrito que, sin importar quién obtuviera la custodia, la familia An pagaría 100 millones al año como pensión. Sabía que yo necesitaba dinero. Debido a la presión de la opinión pública, la industria me evitaba. Varios contratos de patrocinio fueron cancelados, y las marcas me exigieron compensaciones. Había contraído enormes deudas. Al volver a casa, mi padre sacó de debajo de la cama una caja de metal. Dentro estaba todos sus ahorros, en billetes grandes y pequeños. Dijo, hija, no tengas miedo, papá te mantiene. Al ver sus manos llenas de arrugas y callos, mis ojos se humedecieron. Mi madre murió al darme a luz. Este pequeño viejo había sido padre y madre a la vez, criándome solo. A los 8 años, mis compañeros se burlaban de mí diciendo que tenía madre al nacer pero nadie que me criara. Mi padre irrumpió en el aula, les tiró de las orejas y les enseñó una lección. ¿A quién están insultando? ¿Mocosos? Mi hija no tiene madre, pero me tiene a mí. Si vuelven a hablar así, no me importará pegarles. A los 13 años, tuve mi primera menstruación y manché las sábanas. Mi padre fue al supermercado a comprarme toallas sanitarias y pidió a una vecina que me enseñara a usarlas. Yo estaba avergonzada y asustada, pero él me dijo, esto es algo normal, no hay nada de qué avergonzarse. Hija, felicidades, ya has crecido. A los 17, me presenté a la carrera de actuación. La matrícula era cara. Mi padre, después de trabajar en la construcción durante el día, por la noche hacía entregas, durmiendo solo 4 horas al día. Cuando lo descubrí, incluso se disculpó conmigo. Hija, es culpa de papá por no ser capaz. Pero por pobre que sea la familia, tengo que asegurarte la universidad. Quizás el destino también me había favorecido alguna vez. Después de graduarme, conocí a Lara. Ella me llevó a la industria, luchando por recursos. Y tras 5 años de esfuerzo, finalmente gané el premio a Mejor Actriz. Fue la primera vez que mi padre entró a un cine. Agitaba una barra de apoyo como un joven, sentado abajo riendo feliz. Jeje. ¿Lo ves? Esa en el escenario es mi hija, la mejor actriz. Historias como estas había demasiadas, como ahora, mi carrera destruida, mi matrimonio fallido, casi acorralada sin salida. Mi padre sostuvo mi mano y dijo con solemnidad, no importa qué decidas, papá te apoyará. Si quieres tener al niño, papá trabajará duro para ser un buen abuelo. Si quieres abortar y divorciarte, papá te acompañará a buscar un abogado y presentar una demanda. Mi padre realmente me amaba muchísimo. Lloré desconsoladamente. Él, nervioso, me ayudó a secarme las lágrimas, como cuando era pequeña. No llores. Papá siempre será tu respaldo más firme. Pero ya estaba envejeciendo. Años de trabajo duro habían dañado su salud. Tenía problemas del corazón. No quería que siguiera preocupándose por mí. Además, cuando programé la cirugía de aborto, me hice una serie de exámenes. El médico dijo que mi constitución no era buena. Si interrumpía este embarazo, quizá nunca podría volver a quedar embarazada. Después de pensarlo mucho, decidí firmar ese acuerdo, quedarme con el niño. Al mismo tiempo,
Me animé y comencé a preparar el divorcio, pero tras buscar por toda la ciudad, ningún abogado se atrevía a aceptar mi caso, porque Orson ya había dado la orden. Cuando estaba a punto de rendirme, un hombre apareció por iniciativa propia. Vestía un abrigo largo, era alto y de rasgos fríos. Sentí que me resultaba familiar. Disculpe, ¿quién es usted? Me entregó una tarjeta de presentación y se presentó. Señorita, mucho gusto, soy Patricio. Patricio, ese nombre me sonaba. Ah, lo recordé. Después del Festival de Cine Kinglon, en una reunión con fans, Patricio sostenía un álbum de fotos de mis inicios y dijo que a un mayor de su familia le gustaba mucho mi trabajo, así que había venido a pedirme un autógrafo. Se lo di, no esperaba verlo de nuevo, así que bromeé. ¿También vienes hoy a pedirme un autógrafo? Patricio negó con la cabeza. No, bajó la mirada hacia mí. Sus ojos negros eran como un abismo profundo, con emociones indescifrables. Patricio dijo, he venido a ayudarte a divorciarte. Capítulo 10. La lluvia continua de varios días se detuvo de repente. Un rayo de sol dorado atravesó las densas nubes y cayó sobre Patricio. Sin razón aparente, me vino a la mente un verso. Tras montañas y ríos, parece no haber camino. Entre sombras de sauces y flores, surge otro pueblo. En efecto, así era. Revisé el historial de Patricio, graduado de una universidad prestigiosa. Nunca había perdido un caso de divorcio. Y lo más importante, no tenía vínculos con familias adineradas. No estaba bajo la influencia de Orson. Actuó con profesionalismo. Eulalia, por favor, prepare lo antes posible pruebas de la ruptura de la relación conyugal y evidencias de la falta de la otra parte. Le envié el video del beso apasionado y capturas de las publicaciones de Isabel. El proceso judicial tomaría tiempo. Últimamente, mis náuseas del embarazo eran bastante intensas. El olor de los gases de los coches en la ciudad me resultaba insoportable. Mi padre, para que pudiera descansar tranquilamente, me llevó de vuelta a nuestro pueblo natal. El final del otoño en Ciudad del Sur era poético como una pintura. Ladrillos azules, tejas oscuras, pequeños puentes sobre corrientes de agua. Tras recorrer un camino de piedra, al final del callejón se encontraba una vieja casa de estilo occidental. Hacía mucho que no volvíamos. El interior estaba cubierto de polvo acumulado. Mi padre temía que me hiciera daño, así que me empujó rápidamente fuera de la casa. Me quedé en el patio, aburrida, disfrutando del paisaje. El atardecer del pueblo era más vibrante que el de la ciudad. El dorado se deshacía sobre el suelo. El aroma de los mantos llenaba el aire, y los granados cargados de frutos curvaban las ramas con su peso. La puerta de la casa vecina chirrió al abrirse. Patricio salió de allí, vestido con ropa casual. Su flequillo caía sobre sus largas pestañas. A su frialdad habitual se le sumaba ahora un toque de suavidad. Al verme, no se sorprendió, y me saludó con naturalidad. Nos volvemos a ver, Eulalia. Me quedé atónita un segundo y pregunté torpemente. ¿Qué coincidencia? ¿Tú también vives aquí? Patricio agitó las llaves en su mano y sonrió al negarlo. Últimamente no estoy ocupado, así que tomé vacaciones y vine a hacer turismo. ¿No ocupado? La última vez que fui a su despacho a firmar el contrato, escuché a sus subordinados comentar en la sala de descanso. El abogado Patricio tiene más de 10 casos encima, y aún tiene energía para aceptar el de Eulalia. Está trabajando las 24 horas. Se va a matar. No lo entiendes. Es el poder de un ídolo. Abrí la boca, aún con dudas sin formular, cuando el sonido vibrante de un teléfono interrumpió el momento. El teléfono de Patricio estaba sonando. Alguien le consultaba sobre trabajo. Él respondió con paciencia para que no me aburriera esperando. Peló una mandarina y me la ofreció. Me dio vergüenza rechazarla y me la metí toda en la boca. El jugo agridulce se expandió por mi boca. Cuando terminó la llamada, Patricio me miró de reojo y, al ver mis mejillas infladas, no pudo evitar reír suavemente. ¡Qué adorable! Pareces una ardilla. Mi rostro se sonrojó al instante. Él también notó que el ambiente se volvía algo ambiguo. Tosió ligeramente y cambió de tema con naturalidad. Tu caso. La demanda ya ha sido presentada. Aproximadamente en 3 meses será el juicio. Respondí en voz muy baja. Últimamente, ¿tu futuro exmarido te ha contactado? No. Ya había bloqueado a Orson. Patricio asintió y añadió. Después de que te fuiste de la ciudad, parece que está bastante ansioso, preguntando por todas partes dónde estás. Fruncí los labios, sin decir nada. ¿Cómo iba Orson a preocuparse por mí? Seguramente estaría reconciliándose con Isabel, viviendo felices juntos. El cielo se oscurecía, y el aroma de la comida casera de cada hogar llenaba el aire. Mi padre asomó la cabeza por la ventana y me llamó a cenar. Hija, la sopa de pollo se va a enfriar. Patricio, con buen criterio,
Se dio la vuelta para regresar a su casa. Apenas había dado 2 pasos cuando su teléfono volvió a sonar. Ni siquiera tuvo tiempo de despedirse. Solo me lanzó una mirada de disculpa. En el momento en que se abrió la puerta, vi una caja de comida fría sobre la mesa. ¿Ese era su cena? En realidad quería preguntarle por qué, estando tan ocupado. Había venido a Ciudad del Sur de vacaciones, pero tras pensarlo varias veces, no lo dije. Para no interrumpir su llamada, escribí una línea en mi teléfono y se la mostré a través de la ventana. Abogado Patricio, cuando termine, ¿quiere venir a probar la comida de mi padre? Patricio arqueó una ceja y sonrió. Capítulo 11. Viví en Ciudad del Sur durante casi 3 meses. El ritmo de vida allí era muy lento. Durante el día, preparaba una tetera y me acurrucaba en el ático a leer y escribir, pudiendo pasar así hasta la puesta del sol. Por la tarde, acompañaba a mi padre a dar un paseo. Luego escuchábamos una pieza de Pintan, y me dormía envuelta en el suave dialecto de Wu. Patricio venía de vez en cuando. Era educado y atento. A mi padre le caía muy bien, y a menudo lo invitaba a quedarse a comer. La casa que alquilaba estaba justo al lado de la nuestra, con los balcones prácticamente frente a frente. En la última etapa del embarazo, empecé a despertarme con frecuencia por la noche. Después de varias veces, ya no podía volver a dormir, así que me ponía un abrigo y me quedaba en la mecedora del balcón, perdida en mis pensamientos. A finales de año, las calles estaban decoradas con pequeños farolillos rojos. Patricio, desde el otro lado de la barandilla, me tendió un pincho de fruta confitada. Es dulce. Pruébalo. Ya me había acostumbrado a aceptar lo que me ofrecía. No lo rechacé. Mordí una espina de espino cubierta de azúcar brillante. Aún no había probado bien el sabor cuando lo escuché decir, me voy. Mi masticación se detuvo. Levanté la mirada hacia él. Debía admitir que Patricio era muy atractivo. A pesar de haber visto a tantos hombres guapos en la industria, su rostro aún lograba captar mi atención. La luz plateada de la luna caía sobre él, fría y limpia, como si hubiera caído nieve. Detrás de sus finas gafas, sus hermosos ojos ligeramente curvados brillaban como si contuvieran estrellas. Una persona así podía conmover fácilmente el corazón de cualquiera. Aparté la mirada y hablé despacio. Está bien. Buen viaje. Patricio bajó la mirada y preguntó suavemente. ¿No quieres saber a dónde voy? La próxima semana es la audiencia. Regreso al despacho para preparar el caso. Me quedé un poco sorprendida. Así que había pasado tanto tiempo. Y también hacía mucho que no pensaba en Orson. Amar y olvidar, tal vez no era tan difícil. Mi distracción hizo que Patricio lo malinterpretara. Pensó que estaba preocupada por perder el caso. Para animarme, no sé de dónde sacó 2 cajas de fuegos artificiales. Detrás de la casa había un pequeño río, y cruzando el puente había un terreno abierto. Yo me quedé en el balcón, observándolo encenderlos a lo lejos. Me hizo señas con la mano y gritó con una sonrisa. Eulalia. Te deseo un feliz divorcio por adelantado y una nueva vida. El resto de sus palabras fue cubierto por el estruendo. Los fuegos artificiales explotaron en el cielo oscuro como tinta, y en un instante, todo el esplendor floreció ante mis ojos. Patricio caminó desde la luz de las llamas. Se detuvo abajo y levantó su teléfono para mostrarme unas palabras en la pantalla. Contigo, nunca perderé un caso. Levanté ligeramente los labios. El dulce de fruta en mi boca era increíblemente dulce. Después de los fuegos artificiales, dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Al despertar al día siguiente, Patricio ya se había ido. Mi padre fue al mercado a comprar verduras. La puerta del patio estaba abierta, y varios niños vecinos, atraídos por el aroma de los ciruelos en flor, se quedaron sin poder marcharse. Sonreí y les hice señas para que entraran. Moví algunas sillas y nos sentamos bajo el árbol a charlar. Hablamos de Doraemon, de Cardcaptor Sakura, de Bonniverse y de Peppa Pig. Miraron mi vientre y preguntaron si era niño o niña. Les dije sinceramente que no lo sabía. De repente, uno de los niños señaló detrás de mí y alzó la voz. Hermana, ese hermano mayor te está mirando. Seguí la dirección de su dedo. Una figura familiar irrumpió en mi vista. Orson estaba de pie en la entrada del patio, mirándome durante mucho tiempo, tanto que sus ojos se enrojecieron. Finalmente habló, con la voz ronca. Eulalia, por fin te encontré. Capítulo 12. No esperaba que Orson me siguiera hasta aquí. Según Lara, me había estado buscando como un loco. No era propio de él. Alguien tan orgulloso como él nunca se inclinaría por mí. Pero esta vez, parecía diferente. Cuando los niños se fueron, en el patio quedamos solo Orson y yo. Se detuvo frente a mí y levantó la mano, queriendo tocar mi vientre. ¿Ya está tan grande? ¿El bebé da problemas? Di un paso atrás, evitando su contacto. Mi reacción lo hirió. Su mano quedó suspendida en el aire,
temblando ligeramente. Después de un rato, lo escuché decir, desde que te fuiste, te he echado mucho de menos. Me miraba fijamente, y el afecto que intentaba ocultar en sus ojos parecía desbordarse. Pronunció mi nombre con suavidad. Eulalia. Me tomó 3 meses entender algo. La persona que amo no es Isabel, eres tú. No sabía que había provocado ese cambio en él, pero esas palabras eran tan absurdas que no pude evitar replicar. ¿Me amas? Orson decía que me amaba. Qué ridículo. Amar. Amar es tratarme como el sustituto de otra mujer. Ignorarme durante 3 años de matrimonio. Besar apasionadamente a otra cuando yo quería contarle que estaba embarazada. Y destruir mi carrera para proteger la reputación de ella. ¿Eso era amor? ¡Qué asco! Mientras lo pensaba, realmente terminé vomitando. Orson no se apartó. El joven maestro criado entre lujos no temía ensuciarse ni al mal olor. Se inclinó y me dio palmadas en la espalda con cuidado. No me crees, ¿verdad? Admito que al principio me casé contigo porque te parecías a Isabel. Te utilicé para provocarla, para obligarla a ceder y volver. Pero cuando realmente regresó a mi lado, no sentí ninguna felicidad. Cuando pediste el divorcio y desapareciste, no podía dormir en toda la noche. En cuanto cerraba los ojos, todo lo que veía eras tú. Fue entonces cuando entendí, lo que sentía por Isabel era solo una obsesión. Contigo, es amor. La brisa nocturna levantó los mechones de su frente. En sus ojos claros se reflejaba nítidamente la burla en mi rostro. Por un instante, pareció perdido. Me tomó de la mano con fuerza. Cariño, no me mires así. Dame una oportunidad. Empecemos de nuevo. Sí. Hay un tipo de persona en este mundo que siempre se aferra a lo que ha perdido, lo que no se obtiene, lo que ya pasó. Siempre parece lo más perfecto. Orson era ese tipo de persona. En realidad, no me amaba a mí, ni amaba a Isabel. Solo se amaba a sí mismo. Solo al perder algo empezaba a valorarlo. Me burlé de él con frialdad. Orson, deja de ser patético. El abogado ya te notificó la fecha del juicio, ¿verdad? Recuerda presentarte a tiempo. Ahora, haz el favor de largarte de mi casa. Era la primera vez que le hablaba con tanta dureza. Sus pupilas temblaron violentamente. De repente, las lágrimas cayeron, golpeando el dorso de mi mano, ardientes. Las limpié con disgusto y me di la vuelta para entrar. Cuando iba a cerrar la puerta, Orson bloqueó el marco con la mano. Sus dedos quedaron atrapados, volviéndose morados. Me sobresalté. ¿Estás loco? Apretando el dolor, con las venas marcadas en la frente y el sudor frío corriendo, preguntó palabra por palabra. ¿Qué tengo que hacer para que retires la demanda? Orson me preguntó cómo podía retirar la solicitud de divorcio. No respondí. En realidad, ya le había dado una oportunidad. El día que fui a programar el aborto, en aquel Maybach, le había propuesto 3 condiciones, dándole a elegir entre Isabel y yo. Pero, lamentablemente, eligió a ella y me abandonó. Orson parecía recordar también ese momento. Su expresión se llenó de arrepentimiento, ansioso por compensar. Dame un día, te lo demostraré. ¿Demostrar cuánto me amas? Lástima, ya es demasiado tarde. Capítulo 13. Cuando mi padre regresó a casa, se enteró de que Orson había venido. El pequeño viejo que hace un momento me servía comida con una sonrisa. De repente endureció la expresión. ¿Todavía tiene cara para venir? Se sirvió una copa de licor blanco y, mientras bebía, empezó a despotricar contra Orson, mi hija, a la que crié como un tesoro en la palma de mi mano. Desde que se casó con él no ha disfrutado de nada, solo ha sufrido. ¿Qué clase de hombre es? Que no vuelva a aparecer frente a mí, o le doy una paliza cada vez que lo vea. Mi padre estaba indignado por mí. Intenté calmarlo. Papá, puedes quejarte, pero bebe menos. Tu corazón no está bien. Lo sé, tengo medida. Más bien tú, hija, ¿qué planeas hacer después del divorcio? Lo molesté a propósito, cobrar la pensión, y llevarte a ti y al niño a viajar por todo el mundo. Mi padre, como esperaba, se echó a reír, y de tanto reírse, se atragantó un poco. Se cubrió el pecho y tardó unos minutos en recuperarse. Luego dijo con seriedad, papá ya está viejo. No puedo acompañarte toda la vida. Últimamente sueño mucho con tu madre. Parece que me reprocha no haberte protegido bien. Ese abogado Patricio que vive al lado, no está mal. Me parece más confiable que ese de apellido Ann. Probablemente había bebido demasiado. Mi padre empezó a hablar sin parar, desviándose cada vez más del tema. Lo interrumpí rápidamente. Recogí los platos y escapé a mi habitación. Apenas me acosté, el teléfono en mi bolsillo vibró. Lara me envió un mensaje. Mira las tendencias. Isabel está acabada. Abrí la aplicación. La avalancha de notificaciones hizo que mi mente se quedara en blanco por un instante. Primero,
Orson me había mencionado. Nunca usaba este tipo de redes sociales, pero hacía unos minutos había creado una cuenta y había hecho pública nuestra relación. Matrimonio legal. El niño es mío @actriz Eulalia. Luego, la web oficial del grupo AN publicó una aclaración bajo el comunicado de pura invención. Tras una reunión, el presidente AN acompañó a la señorita Isabel a casa. Ella estaba ebria y no estaba consciente. El presidente AN se apartó rápidamente. No hubo beso apasionado. Las cuentas son solo del mismo modelo. Dejen de difundir rumores. A la esposa del presidente no le gustará. No pude evitar soltar una risa fría. El equipo de relaciones públicas de AN era realmente hábil para limpiar su imagen. Con unas pocas frases, eliminaron la etiqueta de infidelidad matrimonial de Orson. Los comentarios estallaron en debate. Giros y más giros. Mi cerebro no puede procesarlo. Isabel estaba buscando fama, pegándose a él sin vergüenza. Entonces el certificado de matrimonio de Eulalia no era falso. Pensé que solo quería llamar la atención. ¿Soy el único que se pregunta por qué aclararon esto tan tarde? El presidente AN es bastante irresponsable. Jaja, claramente fue obligado. Parece que Isabel amenazaba la posición de esa perra de Eulalia. Los fans obsesivos dejen de llamar mejor actriz inflada. El jurado fue justo. Además, no importa cómo llegó Eulalia a esa posición. Ahora es la esposa legal. Tu ídolo sabía que él estaba casado y aún así se acercó. No hay forma de justificarlo. De acuerdo. La amante y sus fans fuera de la industria. Las redes de Isabel colapsaron rápidamente. Decenas de miles de comentarios la atacaban. Sus fans no lograban controlar la situación y tuvo que cerrar la sección de comentarios. No fue suficiente con el acoso. Los usuarios indignados comenzaron a desenterrar su pasado cuando estudiaba en el extranjero. Fumar, beber, reprobar materias, relaciones casuales. Incluso una antigua asistente la denunció con nombre real por evasión de impuestos. El asunto escaló. Las autoridades intervinieron. La industria la bloqueó de forma encubierta. Las marcas cancelaron contratos. Y programas y películas borraron su imagen de la noche a la mañana. Con esto, la carrera de Isabel quedó prácticamente destruida. En todo este escándalo, la beneficiaria fui yo. Lara me dijo que, en apenas media hora, su correo estaba saturado de ofertas comerciales. E incluso ya empezaban a negociar películas para mi regreso después del parto. Lloraba de alegría. Por fin lo lograste, Eulalia. Sentí la nariz arder. Este camino, realmente había sido muy difícil. En ese momento llegó un mensaje de voz en WeChat. Era de Patricio. Lo reproduje. El ruido de fondo era caótico. Claramente seguía ocupado. Patricio dijo, mira por la ventana. Levanté la vista. Bajo el vasto cielo nocturno, varios drones flotaban en el aire. Pequeños puntos de luz formaban una frase. Felicidades, Eulalia. Por favor, sigue brillando en lo que amas. Capítulo 14. Después de agradecer a Patricio, de repente estallaron varios fuegos artificiales fuera de la ventana. El sonido de los petardos resonaba sin parar. Entonces caí en la cuenta, hoy parecía ser Nochevieja. Debería estar acompañando a mi padre para recibir el año nuevo. Bajé corriendo las escaleras, emocionada, queriendo decirle, viejo, ya no te preocupes, tu hija ha recuperado su carrera. Seguiré actuando, ganando dinero y quedándome a tu lado. Pero al llegar al giro de la escalera, alguien me bloqueó el paso. Era Isabel. Retrocedí instintivamente unos pasos. Empecé a buscar a mi padre. La televisión en la sala estaba transmitiendo la gala de Año Nuevo, y en la mesa había una copa de licor recién servida que aún no había sido tocada. Eso significaba que mi padre estaba en casa, pero Isabel había entrado de repente. Era imposible que él no lo supiera. Y si lo sabía, ¿cómo no había aparecido? Una mala sensación surgió en mi interior. ¿Dónde está mi padre? Isabel soltó una risita. En la puerta. Miré hacia afuera a través de la ventana. Mis piernas se debilitaron. Casi caigo de rodillas. Mi padre yacía rígido sobre la nieve. No tiene nada que ver conmigo. Tu padre tenía mal carácter. Solo te insulté un poco y se llevó la mano al pecho antes de caer de cabeza. Escuché sus palabras, o tal vez no. Recordé lo que mi padre había dicho en la mesa. Habló de mi madre. Habló de Patricio. Habló de Orson, pero nunca habló de sí mismo. ¿Sabía ya que su salud estaba mal? ¿Cómo no me di cuenta? Incluso me había escondido en mi habitación porque me parecía molesto. El arrepentimiento y la culpa me inundaron como una marea. No tuve tiempo de pensar más. Instintivamente saqué el teléfono y llamé a emergencias. Al ver mi desesperación, la sonrisa de Isabel se volvió aún más brillante. Eulalia, arruinaste mi carrera. Me quitaste a Orson. Me dejaste así de miserable. Así que, como corresponde, también haré que pruebes lo que es perder a la persona que más amas.
Lo hizo a propósito. Provocó a mi padre para hacer que enfermara. Perdí completamente la razón. Sujeté su cabeza y la golpeé contra la pared una y otra vez, con toda mi fuerza. Isabel gritaba de dolor, con el cabello desordenado, como una loca. En medio del forcejeo, me empujó con fuerza. No pude sujetarme al pasamanos y caí rodando por las escaleras. El impacto me dejó completamente aturdida. Cuando reaccioné, mi vestido blanco ya estaba teñido de rojo por la sangre. Un dolor insoportable atravesaba mi abdomen. Desde afuera se escuchó la sirena de la ambulancia. El personal médico corrió hacia mí. Me subieron a una camilla y me preguntaron cómo me sentía. No pude responder. Miraba fijamente hacia la puerta. Otro grupo de rescatistas estaba arrodillado en la nieve, intentando desesperadamente reanimar a mi padre. Estará bien, mi padre estará bien, vivirá muchos años más, estará siempre a mi lado. Me repetía eso una y otra vez en mi mente, hasta que los rescatistas se miraron entre sí, con expresión grave, y negaron con la cabeza. Me incorporé y grité con todas mis fuerzas. ¿Por qué se detienen? Salven a mi padre, por favor, sálvenlo. Lo sentimos. Su padre sufrió un infarto. Hicimos todo lo posible. Vi con mis propios ojos como aquel pequeño viejo lleno de vida era colocado dentro de una bolsa para cadáveres. Y a mí me llevaron a la sala de emergencias. Las luces del techo del hospital eran demasiado brillantes, tanto que me hicieron llorar sin parar. El dolor físico parecía desaparecer. Solo sentía como mi corazón se desgarraba. Una enfermera gritó: «La paciente tiene una hemorragia masiva. Hay signos de parto prematuro. Rápido. Contacten a sus familiares». En el último instante antes de perder la conciencia, pensé: ¿familia? Ya no tengo familia. En la noche de Nochevieja, cuando todos se reúnen, perdí a la persona que más me amaba, mi padre. Capítulo 15. Cuando Orson recibió la llamada del hospital, estaba en una reunión. Tras la publicación del comunicado aclaratorio, la opinión pública se agitó nuevamente y la bolsa volvió a fluctuar. El consejo directivo le exigía una explicación. Se aflojó la corbata, irritado. Pensaba que esos viejos solo estaban retrasando su reconciliación con su esposa. La secretaria irrumpió apresuradamente en la sala. «Presidente Ann, a su esposa le ha pasado algo». Orson se quedó rígido. La pluma que sostenía cayó al suelo. Reservó el vuelo más cercano a Ciudad del Sur y corrió al hospital a la mayor velocidad posible. Una fina capa de sudor cubría su frente. La luz roja del quirófano era como una mano invisible, apretándole el cuello, casi asfixiándolo. El tiempo se volvió interminable. Orson no comió ni bebió, permaneciendo frente a la sala de operaciones sin moverse ni un paso. 3 horas después, la puerta se abrió. El médico salió, quitándose la mascarilla. «Señor Ann, el niño está fuera de peligro, pero su esposa no deja de sangrar, y su voluntad de vivir es débil. Podría». Orson levantó la mirada de golpe. Sentía la garganta bloqueada, dolorosa. Tras una larga pausa, habló: «Continúe». Su voz temblaba ligeramente. El médico respondió: «Puede que no supere esta noche». Sus ojos se enrojecieron al instante. Un miedo inmenso lo envolvió como una red sin salida. Orson se deslizó lentamente por la pared, cayendo sentado en el suelo. Era como si cuchillas romas desgarraran su carne, el dolor extendiéndose por todo su cuerpo. Apenas había logrado entender sus propios sentimientos, ¿y ella ya iba a dejarlo? No, no lo permitiría. Busquen a los mejores especialistas. Usen los mejores medicamentos. Si no la salvan, su carrera termina aquí. El médico no se atrevió a provocarlo y reunió rápidamente a su equipo para discutir un nuevo plan. Cuando el anciano Ann llegó, en la vacía entrada de urgencia solo quedaba Orson. Estaba sentado en el frío suelo de baldosas, con la cabeza enterrada entre los brazos, completamente sin vida. «Cuando la tenías, no la valoraste», suspiró el anciano Ann. «Solo cuando estás a punto de perderla, te arrepientes». Orson Ann soltó una risa amarga. Sí, durante 3 años de matrimonio, nunca valoró a Eulalia. Cuando ella se rompió la pierna rodando escenas de acción, lloró llamándolo. Él respondió con frialdad: «Que tu asistente te lleve al hospital. No hace falta que me informes de cosas así». Pero cuando Isabel apenas se raspaba la piel, él corría al set furioso, defendiéndola. Eulalia no lo sabía. Al volver a casa, aún se acercaba a él con inocencia. «Cariño, me duele. ¿Puedes preocuparte un poco por mí?» Orson ni siquiera levantó la vista. «¿Preocuparse te va a quitar el dolor?» «No, pero quiero escucharlo». La interrumpió directamente. «Lo siento, no puedo». Y luego se giraba para cuidar a Isabel con atención. «Si te duele, dímelo. Me quedaré contigo». Comparaciones tan crueles ocurrían casi a diario. Con el tiempo, Eulalia parecía haber acumulado suficiente decepción y dejó de buscarlo.
Debería haberse sentido aliviado, pero en su interior apareció un vacío inesperado. Durante las reuniones se distraía con frecuencia, deseando volver a casa para verla. Incluso varias veces confundió a Isabel con ella. Al principio, Orson pensó que era solo un efecto de abstinencia y no le dio importancia. Hasta que el video del beso fue expuesto, Eulalia le dio una bofetada y lo llamó bastardo. Su corazón se sintió como si fuera atravesado por agujas, con un dolor fino y persistente. No sabía por qué, pero simplemente no quería divorciarse, y tampoco permitiría que abortara a su hijo. Durante los meses en que Eulalia desapareció, Orson no tuvo una sola noche de buen sueño. A menudo despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado. Isabel fue a buscarlo y lo confrontó. Orson, ¿qué clase de hechizo te ha hecho ella? Ya he vuelto a tu lado. ¿Por qué sigues buscándola como loco? ¿Por qué buscas a un reemplazo? Si sigues así, lo nuestro se acabó. La mujer se volvió cada vez más histérica. Orson la miró en silencio. De repente, sintió un profundo rechazo. ¿Cómo había podido tratar a Eulalia como un sustituto de Isabel? Aparte de parecerse un poco, eran completamente diferentes. Eulalia era gentil, considerada, emocionalmente estable. Isabel era caprichosa, impulsiva, dominante. Estaba harto. La madre de Orson murió temprano, y su padre, ocupado con el trabajo, apenas se ocupó de su educación. Nadie le enseñó qué era el amor, ni cómo reconocer una relación enfermiza. Pero ese día, finalmente lo comprendió. Resultó que había confundido su orgullo herido con amor verdadero, y perdió a la persona que más debía haber valorado. Capítulo 16. A las 4 de la madrugada, el pasillo del hospital estaba desierto y frío. El anciano Ann ya se había marchado. Orson seguía en la misma postura, sentado en el suelo sin moverse. Una mujer que pasaba por allí lo vio y, compadecida, le ofreció un pañuelo. Joven, tranquilo, no llores. Orson se tocó la cara. Estaba húmeda. Solo entonces se dio cuenta de que estaba llorando. Mi hija también tuvo un parto prematuro con hemorragia grave. Incluso emitieron el aviso de estado crítico. Ay, ya no sabía qué hacer. Así que fui al templo Ixia a rezar por ella. Tal vez fue suerte, pero cuando regresé, empezó a recuperar la conciencia poco a poco. Mira, la gente siempre necesita algo en lo que apoyarse, así que no pierdas la esperanza. Quizá despierte en el siguiente instante. Quien hablaba no tenía intención, pero quien escuchaba sí. Orson se apoyó en la pared y se levantó lentamente. Le dio las gracias y salió del hospital, aturdido. Cuando una persona no puede hacer nada, solo le queda buscar otras formas de esperar un milagro. Por ejemplo, la fe. A esa hora, el templo Ixia ya estaba cerrado. Un Maybach negro estaba estacionado al borde de la carretera. Orson bajó del coche y miró el solemne camino que conducía al templo. Parecía cercano, pero en realidad estaba muy lejos. Sin dudarlo, se arrodilló, inclinándose con la mayor devoción, postrándose y rezando. El viento helado atravesaba los huesos. La nieve fina caía sobre su rostro, derritiéndose como lágrimas. Se levantó, subió un escalón y volvió a arrodillarse. Un paso, una reverencia. Así, hasta llegar a la entrada del templo. El monje de guardia escuchó el ruido y saludó con una mano. Benefactor, si desea rezar, regrese después del amanecer. Orson mantuvo la cabeza baja, arrodillado sin levantarse. No puedo esperar. Maestro, le ruego haga una excepción y me permita pedir un amuleto de protección. Ambos quedaron en un punto muerto. El monje, conmovido por su determinación y sinceridad, lo dejó entrar. Un lugar puro, 3 varillas de incienso. Orson juntó las manos, en silencio devoto, y murmuró, ruego a los dioses y budas que la protejan. No tengo otros deseos, solo que mi esposa supere este peligro. Las banderas de oración ondearon, como si respondieran. Cuando obtuvo el amuleto consagrado, ya amanecía. Orson lo sostuvo con sumo cuidado en la palma y regresó al hospital. Tal vez los dioses realmente escucharon su súplica. 2 horas después, la luz del quirófano se apagó. El médico, aliviado, le informó, Señor Ann, felicidades. La hemorragia de su esposa se ha detenido, y actualmente está fuera de peligro. Eulalia fue trasladada a una sala común, pero aún no despertaba. Orson sacó el amuleto y, con cuidado, lo colocó en la palma de su mano. Cariño, deja de dormir. Abre los ojos y mírame. Las pestañas de Eulalia temblaron ligeramente. Había tenido un sueño muy, muy largo. En el sueño, no había bebido aquella copa de champán adulterado, y por lo tanto nunca había conocido a Orson. Se dedicaba a actuar y ganar dinero, dejando el amor de lado, y siempre que tenía tiempo llevaba a su padre al hospital para revisiones. Viajaban por el mundo. Cada año, en su cumpleaños, pedía un solo deseo.
que papá viva 100 años. Pero una voz insistente resonaba en su oído. Cariño, por favor, despierta, cariño. Sus pestañas temblaron con más fuerza, como si emergiera de aguas profundas, liberándose de todas las cadenas. Abrió lentamente los ojos, vio el rostro de Orson, vio el blanco techo del hospital, y comprendió que todo había sido solo un sueño. Su padre no había vivido 100 años. Capítulo 17. Después de despertar, hice 2 cosas. Primero, denuncié a Isabel por intento de homicidio. En la entrada de mi casa había cámaras de vigilancia que registraron todo lo ocurrido aquel día. Cuando sonó el timbre, mi padre fue a abrir la puerta. Al escuchar cómo Isabel me insultaba, se enfureció y empezó a discutir con ella. Poco después, se llevó la mano al pecho y cayó al suelo. Isabel no solo no lo ayudó, sino que se reía sin poder parar. Tras entregar ese video a la policía, Isabel finalmente tuvo miedo. Vino al hospital a buscarme, queriendo llegar a un acuerdo con una compensación. Tomé el vaso de agua de la mesa y se lo lancé. Ni lo sueñes. Haría que pagara hasta el final de su vida en prisión. Mi mirada llena de furia la asustó. Se escondió detrás de Orson, tirando de su ropa mientras lloraba. Orson, por lo que vivimos antes, ayúdame a pedir clemencia. De verdad no quiero ir a la cárcel. La mirada de Orson titubeó. Después de todo, era un primer amor profundo, aunque ya no la amara. No quería verla acabar tan mal. Justo antes de que hablara, saqué el amuleto de debajo de la almohada. Orson, esto lo pediste para mí, la noche en que di a luz. Se decía en todo el círculo que el llamado hombre ascético había descendido de su pedestal, permaneciendo en la nieve y el viento, arrodillándose paso a paso para pedir un amuleto por mí. Los medios lo describieron como un amor profundo. Levanté la mirada y le pregunté, pero, ¿sabes por qué tuve un parto prematuro con hemorragia? Orson negó con la cabeza. Sonreí levemente y le dije la verdad, porque la mujer que amas me empujó por las escaleras. Mi hijo y yo casi morimos en la mesa de operaciones. ¿Y ahora todavía quieres pedirme que la perdone? El rostro de Isabel se llenó de terror visible. Intentó justificarse inútilmente. Orson, no fue así, pero fue empujada al suelo con fuerza. Orson apartó su mano con desprecio, arregló su manga con evidente repulsión y llamó personalmente a la policía. La envió a prisión. Más de 10 años de condena. Supongo que en lo que le queda de vida allí dentro, recibirá muchos cuidados. La segunda cosa que hice fue organizar el funeral de mi padre. Ese pequeño viejo que siempre parecía tan fuerte, ahora se había convertido en una pequeña caja. El día del entierro, Patricio vino a presentar sus respetos. Supe que, durante los días en que estuve inconsciente y hospitalizada, había querido visitarme en obstetricia, pero los guardias de Orson lo detuvieron en la puerta. Ahora, vestido con un abrigo negro, inclinó la cabeza al entrar al velatorio y colocó un ramo de crisantemos blancos frente a la fotografía. Nos miramos en silencio unos segundos. Dijo con voz grave, mi más sentido pésame. Esas pocas palabras bastaron para despertar todas mis emociones. Recordé aquellos meses en Ciudad del Sur, mi padre saliendo temprano al mercado, preguntándome cada día qué quería comer, pasando por la casa de al lado para saludar a Patricio y preguntarle si tenía alguna restricción con la comida. Entre Patricio y yo había demasiados recuerdos relacionados con mi padre. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente se desbordaron. Cayeron sin parar. Nunca pensé que algún día lloraría de esa manera. Completamente descontrolada, Patricio se sentó a mi lado, en silencio, escuchándome llorar. Su mano se posó en mi hombro, queriendo consolarme, pero de repente, otra mano me arrastró hacia un abrazo. Orson me sujetó por la cintura, mirando a Patricio con hostilidad. No toques a mi esposa. Era una advertencia. Patricio alzó una ceja y lo corrigió. Señor Ann, ambos sabemos que Eulalia ya está en proceso de divorcio. Es decir, dejara de llamarme así. ¿Y qué? Respondió Orson. Su brazo alrededor de mi cintura se tensó aún más. Mientras no haya sentencia, sigue siendo mi esposa. Me llevó con él a grandes pasos, sacándome del velatorio. Me resistí todo el camino, pero él me sujetó con más fuerza. Aún estás en recuperación después del parto. No llores más. Sí. En un rincón sin gente, sus dedos rozaron suavemente mis ojos, secando mis lágrimas. Tus ojos se lastimarán. Aparté su mano. Mi voz era áspera. El abogado tiene razón. No vuelvas a llamarme así. Y ahora, por favor, vete. Ni mi padre ni yo queremos volver a verte. El pequeño viejo había dicho que no quería volver a verlo, que si lo hacía, lo golpearía. Seguramente, también lo odiaba. La mano de Orson cayó a su lado, los nudillos tensos y pálidos. En sus ojos se reflejaban claramente el pánico y la confusión. Eulalia, no
No seguí escuchando. Regresé. Me arrodillé frente al altar. Dijera lo que dijera, ya no tenía nada que ver conmigo. Capítulo 18. El séptimo día tras la muerte de mi padre. Se celebró la audiencia del divorcio. En la sala de descanso del tribunal, Patricio se sentó con un montón de documentos en brazos. Tenía profundas ojeras. Evidentemente había hecho preparativos exhaustivos. Estaba seguro de sí mismo. Eulalia, no vamos a perder. Yo confiaba en él, quizá incluso mi padre, desde el cielo, me estaba protegiendo. El juicio transcurrió sin contratiempos. Cuando el juez dictó el divorcio en el acto, tardé en reaccionar. 3 años de matrimonio, finalmente quedaron atrás. A partir de ahora, mi vida volvería a zarpar. Patricio me abrazó con cortesía. Eulalia, eres libre. Sonreí. Fue la primera sonrisa sincera en medio de esos días oscuros. Al salir del tribunal, fui al cementerio a quemar ofrendas para mi padre. Una figura familiar me seguía desde atrás. Desde el momento en que recibió la sentencia de divorcio, la mirada de Orson había perdido toda luz, como un perro abandonado por su dueño, sumamente abatido. No quise prestarle atención. Me agaché y acaricié la foto en blanco y negro de mi pequeño viejo. Le conté, de manera intermitente, cómo me iba. Papá, el divorcio salió adelante. La custodia del niño también es mía. ¿No crees que salí ganando? La familia no consiguió la custodia y además tiene que pagar 100 millones al año. Y el mes que viene empiezo a rodar una nueva película. En fin, todo en mi vida va bien, puedes estar tranquilo. Mientras hablaba, mi visión comenzó a nublarse. Me di cuenta de que estaba llorando otra vez. Dicen que la muerte de un ser querido es una humedad que dura toda la vida. La nieve del primer mes del año se iba derritiendo poco a poco, y la luz del sol, tanto tiempo ausente, caía sobre mí, dándome calor. Me levanté y me di la vuelta para marcharme. Por el rabillo del ojo, vi que a unos metros, Orson estaba arrodillado frente a la tumba de mi padre, golpeando la cabeza contra el suelo con fuerza. Estaba intentando compensar el no haber podido asistir al velatorio. Su piel se raspaba contra las duras piedras, y la sangre brotaba de su frente. Cuando pasé junto a él, de repente, me agarró de la muñeca, con la voz temblorosa. No te divorcies, el niño necesita un padre. Parecía decir palabras sin sentido. La sentencia ya estaba dictada. Ambos sabíamos que todo había terminado, sin posibilidad de volver atrás. Retiré lentamente mi mano de la suya. No hace falta. Puedo criar al niño sin padre. Orson se quedó paralizado, mirándome. Yo no dudé. Me fui sin mirar atrás. 3 meses después, terminé el rodaje de mi nueva película tras el parto. Durante la promoción, hubo una ronda de preguntas con los fans. Ellos me habían acompañado durante años. Sabían perfectamente todo lo que había pasado recientemente. Entre la multitud, una joven levantó el micrófono y me preguntó, Eulalia, has pasado por tanto. Además del director que confió en ti, ¿hay alguien a quien quieras agradecer especialmente? Pensé unos segundos. Sí, hay 2 personas. La primera es mi padre. La segunda es mi abogado de divorcio. Sin mi padre, no existiría la Eulalia capaz de perseguir sus sueños sin distracciones. Sin Patricio, no existiría la Eulalia que rompió sus cadenas y volvió a nacer. La joven asintió. Nos alegra mucho. El club de fans preparó un regalo para ti, Eulalia. Feliz divorcio. Apenas terminó de hablar, la pantalla detrás de mí comenzó a reproducir un video. Era una recopilación de todos los personajes que había interpretado desde mi debut. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no esperaba que la última escena fuera de mi padre. En la imagen, él estaba sentado entre el público, agitando una barra de apoyo, gritando con orgullo, jeje, ¿lo ves? Esa en el escenario es mi hija, la mejor actriz. En tan solo unos meses, todo había cambiado. Me di la vuelta para secarme las lágrimas, y entonces, sin querer, vi en la última fila, en un rincón que nadie notaba, a Patricio, sosteniendo un pequeño cartel, mirándome en silencio. A su lado, había un asiento vacío. Lo supe, era para mi padre. El pequeño viejo también había venido a verme. Me incliné profundamente hacia el público, y en mi corazón dije, gracias a todos los que me apoyaron, que a partir de ahora, pueda finalmente escapar del sufrimiento.